Día 5. La voluntad de sentido. Viktor Frankl. Página 23 a la página 28. Vivimos en una época de sentimiento de falta de sentido que se difunde rápidamente. Y en nuestra época, la educación debería ocuparse no solamente de transmitir conocimientos, sino también de refinar la conciencia para que el hombre sea capaz de escuchar en cada situación la exigencia que contiene. En una época en que los 10 mandamientos parecen perder su vigencia para tanta gente, el hombre debe ser preparado para percibir los 10.000 mandamientos que están encerrados en las 10.000 situaciones con que lo enfrenta la vida. Entonces no solo parecería esta vida llena de sentido, sino que él mismo estaría inmunizado contra el conformismo y el totalitarismo, ambos consecuencias del vacío existencial, pues una conciencia alerta lo hace capaz de resistir, de manera que no se entregue fácilmente al conformismo ni se doblegue tampoco al totalitarismo. Así es que, más que nunca, la educación es educación para la responsabilidad. Vivimos en una sociedad de la abundancia, pero esta superabundancia no lo es solo de bienes materiales, lo es también de información, una explosión de información. Cada vez más libros y revistas se amontonan sobre nuestros escritorios, nos inundan toda clase de estimulantes, y no solamente en lo sexual. Si el hombre quiere salir airoso en medio de estos estímulos que lo inundan a través de los medios de comunicación social, debe saber que es importante y que no lo es. En una palabra, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. El advenimiento de un nuevo sentido de responsabilidad ya se va perfilando. Se anuncia por una eclosión de protestas. Lo que no debería engañarnos es que muchas de las llamadas protestas degeneran en antitest, puesto que se hacen contra algo y no en favor de algo. No saben brindar una alternativa constructiva. El sentido no se puede dar, sino que se debe encontrar. Dar el sentido equivaldría a moralizar. Tampoco en el marco de la logoterapia es el médico quien da un sentido a la vida, sino que es el paciente mismo quien debe encontrarlo. Se podría probar que antes que la logoterapia son otras orientaciones de la psicoterapia las que moralizan. Leemos en el International Journal of Psychoanalysis: el psicoanalista es un moralista antes que nada. Influye en la gente con referencia a su conducta moral y ética. Y Mansell Pattison afirma contundentemente en la Psychoanalytic Review: el psicoanálisis como terapia es una tarea de moral cuya preocupación esencial es la moralidad. Y Freud mismo fue quien finalmente describió la acción del psicoterapeuta como la acción de un maestro, un civilizador, un profeta de un nuevo y mejor concepto del mundo. Hasta la terapia conductista, que en mi opinión representa una tendencia muy sobria que por suerte contribuyó a desmitologizar la neurosis, como llamo a este proceso. No está libre de aspiraciones moralistas. Así, por ejemplo, cuando L. Kreisner escribe: es el terapeuta quien decide qué conducta es buena o mala. Esto no debe hacerlo ni el educador ni el psiquiatra. La moral, en el sentido tradicional, pronto no tendrá vigencia en absoluto. Dentro de algún tiempo ya no moralizaremos más, sino que ontologizaremos la moral. Lo bueno o lo malo ya no serán definidos en el sentido de que algo que debemos o no debemos hacer, sino que nos parecerá bueno aquello que fomenta el cumplimiento del sentido que exige e impone la existencia, y consideraremos malo
todo lo que no permita colmar el sentido. La moral no debe solamente ontologizarse, sino existencializarse. No podemos enseñar valores, debemos vivir valores. No podemos dar un sentido a la vida de los demás. Lo que podemos brindarles en su camino por la vida es, más bien y únicamente, un ejemplo. El ejemplo de lo que somos. Pues la respuesta al problema del sentido final del sufrimiento humano, de la vida humana, no puede ser intelectual, sino solo existencial. No contestamos con palabras, sino que toda nuestra existencia es nuestra respuesta. Esa es, entonces, una respuesta existencial. Por supuesto que también existe una respuesta autoritaria cuando alguien le impone a otro sentido y valores. Pero la condición humana podrá recuperarse solo en la medida en que se la entienda como responsabilidad frente a un deber, frente al cumplimiento del sentido. Si promovemos este sentido de responsabilidad por un sentido en el hombre, por su sentido, entonces hemos dado un paso decisivo hacia la superación del vacío existencial. Hace pocos días me escribía el psicólogo Strunk, profesor de la Universidad de Boston, que había acabado de leer una tesis sobre neurosis colectiva y responsabilidad. El trabajo contenía un nuevo tipo de test por el cual se trataba de medir la neurosis colectiva, el vacío existencial, como yo lo denomino. La investigación demuestra que entre neurosis colectiva y responsabilidad parece existir una correlación negativa. Cuanto más vivo es el sentimiento de responsabilidad de un hombre, tanto más fuertemente está inmunizado contra la neurosis colectiva, la neurosis masiva, el vacío existencial. Pero la moral deberá ser ontologizada, existencializada y fenomenologizada. Un análisis fenomenológico de la vivencia inmediata, genuina, no tergiversada, como la podemos llegar a conocer a través del hombre sencillo de la calle, y que solamente tenemos que traducir a la terminología científica, nos revelaría que el hombre, por la fuerza de su voluntad de sentido, no solo busca un sentido, sino que también lo encuentra por tres caminos. Ante todo, encuentra un sentido en hacer y producir algo. Más allá, encuentra un sentido en vivenciar algo, amar a alguien. Pero aún en una situación sin salida a la que se enfrenta inerme, puede, bajo ciertas circunstancias, encontrar un sentido. Lo que importa es la actitud y la firmeza con la cual se enfrenta al destino inevitable y fatal. La firmeza y la actitud le permiten dar testimonio de algo de lo que solamente el hombre es capaz, convertir un sufrimiento en un logro. Todo esto lo sabe el hombre de la calle, aunque no sea capaz de expresarlo en palabras. El hombre de la calle, debido a una autocomprensión natural que le viene de origen, no se considera como un campo de batalla para la guerra civil entre el yo, el superyo y el ello, sino que para él la vida es un encadenamiento de situaciones en las que se haya ubicado y que debe manejar según sea y como sea, porque siempre tiene algún sentido bien determinado que únicamente a él le importa y lo reclama. Y esa autocomprensión que le viene de origen le dice que debe emplear todos sus recursos para descubrir ese sentido. La fenomenología traduce esta autocomprensión a la terminología científica. No juzga valores referentes a los hechos, sino que comprueba hechos sobre la vivencia de valores del hombre de la calle. La logoterapia traduce luego el conocimiento logrado por la fenomenología acerca de las posibilidades de encontrar un sentido en la vida, devolviéndolo al lenguaje del hombre simple y sencillo, para prepararlo también a él para encontrar un sentido a la vida.
Como ya se sugirió y anticipó, se podría extraer del análisis fenomenológico de la vivencia de valores del hombre de la calle una axiología que se caracteriza por una tricotomía. Existen tres categorías de valores que son valores creativos, valores vivenciales y valores de actitud. Es interesante destacar que dicha tricotomía pudo ser comprobada con un material proveniente de una muestra de 1.340 sujetos donde se confirmó la jerarquía establecida entre las tres categorías de valores, de acuerdo a lo cual los valores de actitud son más elevados que los creativos y los vivenciales. En cuanto consideramos que la actitud con que enfrentamos el dolor nos permite transformar el sufrimiento en logro, podemos comprender también que existen personas que solo ante una catástrofe toman impulso para elevarse al máximo en este sentido. Ellos se realizan a sí mismos en la necesidad y la muerte. Ante mí tengo una carta del preso número 020640 que me escribe desde la cárcel de Florida. A la edad de 54 años, con mis finanzas totalmente arruinadas y preso, se ha obrado en mí una profunda transformación. Sucedió en la quietud de mi celda una noche y ahora estoy en paz con el mundo y conmigo mismo. Encontré el verdadero sentido de mi vida y el tiempo solo puede retrasar su cumplimiento, pero no detenerme. Qué hermosa es la vida. Yo la abrazo. No puedo esperar el mañana. Y ante mí tengo un reportaje que se ocupa del Hospital Billings, la clínica universitaria de Chicago. Allí se organizan seminarios en cuyo marco estudiantes, asistentes sociales, enfermeras y enfermeros, médicos y sacerdotes observan a través de cristales unidireccionales a pacientes que padecen enfermedades imposibles de curar y que saben que van hacia la muerte. Transmiten a los miembros del seminario cómo enfrentan la muerte, cómo dialogan con ella y le arrancan un sentido. De cualquier modo, psiquiatras, psicólogos y teólogos aprenden de los llamados casos perdidos lo que realmente significa la vida y su sentido. Siempre que los psiquiatras no hubieran sido expuestos a un adoctrinamiento reduccionista, pues entonces ellos se hallarían vacíos desde el punto de vista existencial, por no decir vaciados por el análisis. Nunca olvidaré cómo un psicoanalista prominente se sometió a un tratamiento para superar su sensación de falta de sentido y cuán emocionante fue cuando hacia el final del tratamiento me invitó a pronunciar una conferencia. Era profesor de una universidad en Estados Unidos para inmunizar a los estudiantes contra el nihilismo con el cual los había infectado. Quien siente su vida vacía de sentido no solamente es desgraciado, sino apenas capaz de sobrevivir, dijo una vez Albert Einstein. Es un hecho, el hombre solo puede sobrevivir cuando da una orientación a su vida, y en mi opinión esto es válido, no solo respecto a la supervivencia del individuo, sino respecto a la supervivencia de la humanidad entera. Está claro que todo esto se reduce finalmente a una cuestión de valores. ¿Existen valores que son reconocidos por grupos enteros? ¿Hay denominadores comunes referidos a lo que hace la vida digna de ser vivida para estos grupos? Si hay algo que es seguro respecto a esto, sería lo siguiente. Solamente sobrevivir no puede constituir el máximo valor. Ser hombre significa estar preparado y orientado hacia algo que no es el mismo. En cuanto una vida humana ya no trasciende más allá de sí mismo, no tiene sentido permanecer con vida. Más aún, sería imposible. Esta es la lección que aprendí
en 3 años durante los cuales tuve que permanecer en Theresienstadt, Auschwitz y Dachau. Y mientras tanto, psiquiatras militares en todo el mundo pudieron confirmar que aquellos prisioneros que lograban sobrevivir eran los que estaban orientados hacia un futuro, hacia una meta en el porvenir, hacia un sentido que pudiera cumplirse en el futuro. ¿Acaso no es esto también válido cuando se trata de la humanidad y su supervivencia? Si deben ser descubiertos los valores y el sentido que valga para todos, entonces la humanidad, después que hace miles de años formuló el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, debe dar un paso más allá y conocer que hay una sola humanidad. Más que nunca necesitamos hoy un monatropismo,